Platiquemos acerca de emprendimiento. Hagámoslo como siempre con la maestra Dolores Ayala, que nos trae un temazo este martes y que tiene que ver, por cierto, con los podcasts. Antes que nada, maestra, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Pues aquí estamos precisamente para hablar de este tema. Es un tema enorme, han sido muy populares, cada vez hay más. Sin embargo, se requiere de cierta estrategia, no solo para destacar, sino para monetizar de los podcasts, maestra. Así es, y bueno, pues aquí traemos algunas ideas, principalmente para aquellas personas pues que no habían escuchado sobre los podcasts o que no se habían visualizado pues precisamente haciendo algún podcast o no le habían encontrado el beneficio. Y bueno, pues te voy a compartir que efectivamente las plataformas que distribuyen podcasts, que almacenan podcasts, pues comentan que han tenido un incremento en la cantidad de personas que los han estado descargando, ¿no? Y pues, ¿qué es un podcast? Pues un podcast es una grabación que se realiza en audio, únicamente en audio, no tenemos video y pues se transmite en línea y existen muchas plataformas donde los podemos descargar, pues así como a veces descargamos música, ¿no? Y bueno, una característica que tienen es que pues se manejan por episodios y son periódicos. Así que no nada más hacemos uno y se acabó, sino realmente pensamos en una estrategia de, por ejemplo, sacar una grabación, por ejemplo, cada lunes o cada martes, etcétera, y vamos teniendo como estos capítulos. Y fíjate que el potencial que tienen precisamente los podcasts es que las personas muchas veces, bueno, esto me ha pasado con mis amigos, dicen, oye, es que a veces estoy haciendo una tarea rutinaria. Mi hermana, por ejemplo, me dice, yo cuando hago la limpieza de la casa, bajo mi podcast y como realmente pues me resulta una tarea muy aburrida, pues al estar escuchando el podcast como que pues ese es mi tiempo, ¿no? De aprender, de divertirme, de escuchar precisamente estos audios. Y hay personas que lo hacen cuando viajan en auto o tienen ahora sí que trayectos muy largos. Así que las personas los están escuchando y por eso tienen un gran potencial. Y hay tres oportunidades que son importantes para los emprendedores. Fíjate que la primera recomendación que voy a hacer, no ganas precisamente dinero, pero el podcast te sirve para complementar tu emprendimiento. Y es que cuando una persona empieza a grabar un podcast sobre cualquier tema, se empieza a percibir por las personas como un experto, ¿no? Entonces vamos a suponer que una persona fuera como experta en algún tema, por ejemplo, en comida oaxaqueña, y empieza a hacer un podcast cada lunes de una receta diferente, de alguna característica de los ingredientes, y entonces esa persona se empieza a percibir con sus oyentes, pues como una persona experta en ese tema. Y a lo mejor esta persona pues tiene precisamente un restaurante de comida oaxaqueña y pues entonces el podcast le ayuda a tener una mejor imagen de su negocio. Y así podría ser con cualquier negocio. Si hablamos de una persona que tiene un taller mecánico y cada lunes empieza a hablar sobre cuáles son los principales problemas de determinada marca de automóviles o cuáles son las recomendaciones que él daría para tener el mejor funcionamiento de tu automóvil, pues también la persona lo empieza a percibir como un experto y a lo mejor pues la gente dice, oye, yo creo que esta persona sí sabe, me genera mucha confianza y voy a su negocio. Así que esa es la primera recomendación de por qué puedes utilizar el podcast como una herramienta para tu emprendimiento. La segunda, que es probablemente la que la mayoría de las personas conoce, es que pueden monetizar en plataforma. Lo que yo podría recomendar en este sentido es que si uno no es un experto y está empezando, pues que no piense que va a monetizar como una gran cantidad de dinero al principio. Puede ser que si esto le gusta, lo empiece a hacer de manera más profesional, empiece a monetizar un poco más y ya resulta algo muy atractivo, porque hay gente que tiene podcast que escuchan muchas personas y llegan a monetizar cosas muy atractivas. Y la tercera son los patrocinios. Por ejemplo, si uno se empieza a ser experto en realizar este tipo de grabaciones, se puede acercar a algunos servicios, negocios, etcétera, y buscar patrocinios para que directamente ellos le paguen por hablar dentro de sus podcasts sobre sus servicios o sobre sus productos. Y fíjate que en la actualidad, con toda la tecnología que tenemos, hacer un podcast es muy sencillo. Simple y sencillamente, si una persona tiene un celular, con eso puedes empezar. Tu celular tiene ahí una
una función y si no la tiene, la puedes descargar como una aplicación para empezar a grabar los podcasts. He escuchado, conozco gente que graba sus podcasts directamente del celular y los sube a la plataforma. También hay podcasts que llevan muchísimo mayor producción. Pero para empezar, pues ahí lo tenemos. Tienes un celular, empieza ya. Empieza ya. ¿Y sabes qué? Si es la primera vez que lo vas a hacer, yo te sugiero humildemente, primero ensaya. Las primeras veces ensaya, haz un acordeón de lo que vas a decir y sobre todo aprende a editar audio, porque en algún momento lo vas a necesitar, aunque sean detallitos. Y ahora que la maestra dice que hay una cuestión en tu celular, sí lo puedes hacer. Descarga una aplicación gratuita que se llama Twisted Wave, que es muy útil y es de las mejorcitas que existe, para que lo tengas ahí en cuenta. ¿Cómo cierras, maestra, con esta edición del podcast que resultó tan interesante? Pues yo creo que lo que les acabas de decir es una súper buena recomendación. Existen las herramientas. Hay que empezar ya, no hay que tener miedo, hay que empezar. Nos vamos a equivocar probablemente, pero como en todo, ¿no? Si nos equivocamos, de eso aprendemos. Exactamente, y entonces hacer tu acordeón, aprender a editar audio y elegir la plataforma en donde vas a proyectar ese podcast. Es donde probablemente puedas empezar para salir adelante y la maestra dio un punto, el primero que a mí me pareció el más interesante. Recuerda que no es como hacerte millonario del podcast ni hacerte el gran estrella del podcast. Por lo menos al principio no, ubícate en ser el experto del área que dominas, de tu negocio, si es de comida, si es de bienes raíces, si es de algún producto en específico, vete colocando como tal y ve destacando en ese sentido. Visita otras tiendas, otros expertos, platica con ellos, se pone muy interesante y hoy, como bien dice la maestra Dolores, es un mercado que tiene un potencial gigantesco. Así que maestra, como siempre, gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, nos vemos, buen día. Gracias, la maestra Dolores Ayala.